Bienvenidos a nuestro primer episodio de Neo Podcast, nuestro primer episodio del 2026. Este espacio es un espacio de Neolife, no para hablar de medicina reproductiva, sino para hablar de las historias que acompañan la medicina reproductiva. Entonces hoy realmente es un honor empezar este ciclo de podcast con el doctor Manabela, pero más que nada con Lali, que Lali ni te presentamos, ¿verdad? Ni te presentamos porque todos te admiramos, te queremos. Y hoy es un espacio de, primero, gracias por acompañarnos y poder abrir este espacio de conversaciones, de que muchas veces no se habla, pero creíamos que merece la pena, porque la fertilidad o la medicina reproductiva no siempre se trata de infertilidad, también se trata de historias de vida o situaciones en donde a lo mejor la medicina nos da una solución o nos da un camino. Entonces queríamos llamarla a este podcast cuando la vida te da un plan B. Entonces, Sí, es un plan B, entonces queríamos hablar de eso porque muchas mujeres pasamos por esas preguntas de llegar a una etapa de nuestra vida donde nuestro primer plan cambió, entonces también deben cambiar muchas situaciones. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Súper feliz de compartir este espacio que me parece muy necesario para las contempos, ¿verdad? Para las mujeres de claro. mi edad que nos preguntamos qué vamos a hacer, si vamos a tener otro hijo, si hasta qué edad podemos tener, si en el caso que yo quiera tener y en el caso que no tenga pareja o cómo hacemos. O sea, hay muchas preguntas. Yo siempre digo que con el doctor Manabela tenemos mini podcast en su consultorio cuando te quedas hablando con el doctor y realmente son charlas que merecen la pena que se expandan. Y hoy las redes sociales me parece que son la mejor manera de hacerlo. Yo tuve mi primer bebé con el doctor, tuve mi experiencia reproductiva mini que él les pueda contar, Claro. que fue así un golazo. ¿Te acuerdas, doctor? Sí, Me- ahora. Ahora, exactamente. O sea, en ese momento me acuerdo que yo le dije, creo que quiero ser mamá, voy a parar mi actividad actoral ahora. Me dijo, bueno, inyectate y en 2, 3 días tener relación. Y así fue y así tuve. O sea, Rapidísimo. esa fue mi Sí, experiencia en lo que fue la clínica, pero dentro de todo fue así como un gol, que me acuerdo que por mail le conté al doctor y el doctor me dijo, wow, qué rápido, me dijo, "qué felicidades", me pone él. Y bueno, hoy la pregunta es, ¿qué pasa si quiero volver a tener ya llegando a los 40 años? Sí, está por cumplir 40. Estoy por cumplir 40 el 27 de diciembre, o sea, a fines de este año, acabé de cumplir treinta y claro. nueve y me parece que es una edad, o sea, que yo siempre quise cumplir 40. A mí me Estaba en mis encanta, Ah, me sí, planes. encanta. Yo ya siempre dije quería que lo. yo siempre dije que a los 40 iba a llegar linda, marcada. Me doy como Sí, la imagen de Penélope Cruz a los 40. No sé claro, por qué ¿Verdad? tengo esa ilusión. Me parece que es una edad súper sexy y atractiva para la mujer en donde ya está más firme, en donde no negocia sus límites y en donde empieza a encarar ya la vida de otra forma. Así me siento yo, por lo menos. Me siento más sana que nunca a nivel mental y físico. Entonces me considero bastante atractiva para la vida y la vida me parece más atractiva claro. hoy a mí. Y siempre yo quise tener más hijos. Esa es la verdad. Siempre le dije al doctor, quiero tener más hijos. Pensá bien. Eso también me decía, "Vos, doctor, pensá bien, porque tu carrera, vos no te quedás". Yo me voy, vengo, me voy, vengo. A veces me voy un año, vuelvo, me tengo que volver a Claro. ir. Y me costó mucho con mi hija, en el sentido que es reescolarizarla de vuelta, meterla a un colegio en otro país, volver a meterla acá, empezar a ver sus vínculos, sus raíces. Me genera mucho conflicto a mí mi carrera a nivel internacional con la crianza de mi hija. Esa es una Claro. realidad que muchos no saben y dicen, bueno, qué genial tu vida, que actúas afuera, que te vas, que haces películas. Y sí, pero yo también tengo una hija que va a la escuela, que Olvida. Crear una vida. tiene una vida Ya. que también donde tiene que afianzar sus raíces y en donde ahí yo me pregunto, ¿cómo haría yo con un Claro. segundo hijo, una segunda hija? Estás Ya. pensando en voz alta todo lo que muchas mujeres, a lo mejor diferentes carreras, pero todo Totalmente. lo que se preguntan al decir, bueno,
estoy llegando a los 40, quiero otro hijo y aparte teniendo a lo mejor otra pareja, eh, yo creo que tenemos el derecho, ¿verdad? Y También, tomando un poquito tus palabras iniciales, de, son historias, ¿no es cierto? Y el proyecto, ¿no? Así como hablabas vos, Lali, también del proyecto de vida, del proyecto de llegar a los 40 y sentirte realizada y tener alguna proyección personal, ¿no es cierto? Y también ahí es donde entramos con la medicina reproductiva, que también si proyectas reproducción a determinadas edades, obviamente la medicina reproductiva tiene herramientas para ayudarle a esas mujeres, ¿no? Claro, por O sea que ejemplo. el proyecto se puede hacer realidad. O sea, si yo, ¿Sí? por ejemplo, en el proyecto digo, creo que yo quiero ser mamá a los 43. Hoy tengo 39. Proyectarnos para esa. Tal cual. Porque en realidad como que yo me pregunto, digo, hasta, ¿sabes qué me pasa? Que estábamos hablando antes de empezar el podcast, que a veces me da un poquito de miedo ser mamá, abuela, ¿viste que se dice así? Ya Sí, cuando tu hija va a cumplir 15 voy a tener 70 por ahí. Pero bueno, es la vida misma también. Me, claro. me pregunto cómo sería la vida de mi hija sin hermanos. Hoy ella me dice que no quiere, mañana sabemos que los hermanos son elementos, la mayoría, Claro, y ¿verdad? eso justamente tomo lo que decís porque realmente vos decís, bueno, hay mujeres que dicen categóricamente que ya no quieren ser mamás, ¿no es cierto? Entonces, su proyecto de vida no es ser madre. Entonces, pero si todavía existe el famoso bichito de la maternidad, yo creo que hay que por lo menos hacer algo, actuar para que cuando tengas 43, 45 años quieras tener un hijo, porque tu hija se va a ir a estudiar a otro lado, te quedas sola. Pero se Pero, puede ¿me a esa entiendes? edad todavía, doctora. ¿Hasta, Se puede. hasta qué edad vos me recomendás? La medicina reproductiva considera de que hasta los 50 años es, digamos, es recomendable todavía tener un hijo. El tema no es, no hablamos de los óvulos y nada de eso, hablamos netamente del embarazo en sí, porque los riesgos están inherentes o se agregan a la edad y el embarazo. Las normas internacionales dicen que hasta los 50. Obviamente que hay excepciones, ¿no es cierto? Hay Claro. excepciones y todo depende muchísimo del físico, del cuerpo de la mujer, de la juventud celular que tenga todavía la mujer, obviamente, pero normalmente esos son los límites. Sí, o sea, vos podés tener realmente cuando quieran. Nosotros tenemos pacientes de más de 50 años que han tenido embarazos exitosos, ¿no es cierto?, con un buen cuidado médico obstétrico, ¿no? Entonces, el único inconveniente que se plantea a la edad es que si a los 43 vos querés tener hijos, con tus propios óvulos es un poco más difícil, obviamente. ¿Por qué? Porque por el proceso de envejecimiento que sufre el ovario durante la vida reproductiva de la mujer. Y doctor, ¿no hay como un estudio para saber qué tantos años tiene tu ovario de viejo? O sea, tu Hay, útero. hay estudios, eso se denomina reserva ovárica, el estudio de la reserva ovárica. La reserva ovárica es el potencial reproductivo que tiene una mujer en un momento determinado de la vida, que vos le podés sacar una foto, Mm. una instantánea del momento en el que está, a tal edad. Y consta de dos estudios fundamentales que son una hormona, que es un estudio de sangre que se puede hacer en cualquier momento del ciclo y no hace falta ni que se estén en ayunas ni nada, que se llama hormona antimuleriana. Y el otro estudio que se hace de rutina es hacer un recuento o un conteo de los folículos que se reclutan todos los meses en el ovario para poder ovular, Ah. ¿sí? Entonces esos dos estudios nos dan una idea de cómo está la reserva. Entonces eso nos sirve para decirte, apúrate, estás bien, pero todo se correlaciona no solamente con eso, sino también con la edad de la mujer. Porque el proceso de formación de estos elementos que hacen digamos, a la capacidad reproductiva de la mujer se inicia antes de nacer.
se instala cuando la mujer tiene su primera menstruación y se empieza a terminar en cuanto a la cantidad entre los 35 y 37 años, se va en picada a los 40 y luego se acaba y viene la menopausia. Picaban Tal 40, cual. justo hablando de los Pero 40. claro, en estoy de picada, acuerdo. viene, cae abruptamente, pero no es solamente ese el problema, sino el problema es que a partir de cierta edad, como los 38, 40, sobre todo a los 40, aumenta la mala calidad de los óvulos. Entonces, al aumentar la mala calidad, obviamente que hay mayor porcentaje de embriones anormales que van a terminar probablemente en un aborto, Ah, ¿sí? claro, espontáneo, ¿verdad? Espontáneo, tal cual. O sea que ese es el verdadero inconveniente que hay cuando vos tomás la decisión a los 43 años de tener un hijo. Toma ¿De nomás forma normal esa o edad por lo de...? que dijiste, ¿no? En forma con tus propios óvulos. Sí, La probabilidad de que la mujer quede embarazada antes de los 35 años es de aproximadamente, en un año de relaciones no protegidas, es del 85% aproximadamente. A los 39, al año hay 40-50% nomás de probabilidad, ¿sí? Y la probabilidad de tener un nacido vivo es menor, por lo que hablamos de la calidad de los óvulos, y la probabilidad de abortos aumenta con la edad, ¿sí? claro. Antes de los 35 es de aproximadamente el 25 a 30%, perdón, desde aproximadamente el 10 al 15%, y a los 39, 40 años es de aproximadamente el 25 al 30%, prácticamente el doble de abortos. Ah, de aborto. Y sobre todo por causa genética del óvulo, ¿no? Y después de los 40. Y después de los 40, ¿Cuál es la posibilidad? la probabilidad es bajísima, ¿no es cierto? Porque es aproximadamente el 5 al 15% de probabilidad de embarazar en un año, y la tasa de aborto obviamente aumenta más, el Claro. 30-40%. O sea que ese es el problema. Son estudios poblacionales, hay estadísticas que son más puntuales, pero como para que se entienda, yo creo que Claro esa que más o sí. menos. O sea que el concepto y el mensaje tiene que ser que cuanto más se da, menor cantidad y mayor cantidad de óvulos de mala calidad. Claro, que es por eso que mucha gente de repente dice, y esto lo hablo de un lugar de desconocimiento, que se comenta y dice, bueno, si yo ya tengo hijos después de los 40 o decidimos, va a tener que ser ya de forma artificial para correr menos riesgos, porque en teoría hay una edad en la mujer y el varón, creo que si tenés normal, corres riesgo de un embarazo con riesgo. Claro, Ya. y es lo que hablábamos, ¿no es Sí. cierto? No solamente de los óvulos, sino también en el curso del embarazo. Pero para el embarazo hay actualmente mucha tecnología, hay estudios complementarios. En general, la calidad de vida de la mujer y del varón ha mejorado, ¿no es cierto?, en ciertos aspectos, porque la gente está empezando a hacer más ejercicios, llevar un estilo de vida más saludable, que es la recomendación que hay que hacer cuando se proyecta algo reproductivo, ya sea un embarazo, ¿no? Claro. Y tiene que ver la edad de los padres con respecto al niño nacido o algún tipo de discapacidad o algo así. Esa es muy buena pregunta. Te hago una pregunta porque sé que mucha gente no quiere preguntar, Sí. pero es algo que se Sí, habla mucho a mi claro, edad, sí. en donde por eso dicen es La importante tener discapacidad, sí. la fertilidad. Claro. Siempre se le achacó a la mujer todo el mambo, digamos, ¿no? Porque la mujer, o sea, sabemos que el envejecimiento del ovario tiene es el reloj biológico de la mujer. Así como hablamos, se empieza a caer más rápido a partir de los 35-37 y cae abruptamente a los 40 para terminarse después. Y solo venir la menopausia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la mujer la mujer que tiene un hijo cuando a cierta edad, donde los óvulos ya no son normales, no es solamente la tasa de aborto, sino obviamente que hay enfermedades que se agregan, o sea, hay mayor probabilidad de que haya cierto tipo de enfermedades. Pero lo que últimamente ha salido según los últimos estudios científicos, nosotros en la clínica tenemos un estudio ya de hecho, es la edad paterna avanzada.
La edad paterna avanzada antes se consideraba a partir de los 50, 55 años que empezaba a verse un deterioro de la calidad de los espermatozoides, del semen. Pero actualmente los últimos reportes hablan de que a partir de los 40, y nuestra experiencia a partir de los 38, hay una mayor tasa, en general nosotros no tenemos el estudio de las complicaciones neurológicas que puede tener el niño. Cuando el padre tiene más de 40 años, la probabilidad de, por ejemplo, como decía Liz, de autismo, aumento de enfermedades del neurodesarrollo, y incluso se habla de cierto tipo de patología genética, obviamente, y aumenta la incidencia de cierto tipo de cánceres en los recién nacidos, o sea, en los niños. O sea que no solamente la mujer es el problema, es el varón. Ahora, eso de sumar las edades y dividir por 2, 4, 6, eso es mito, Sí, ¿cierto? mito. No. Pero eso que vos estás hablando se puede prever si uno hace un trabajo de fertilización para Un FIP, elegirlo. claro. O sea, normalmente lo que se puede es hacer un estudio a los embriones. Se hace una fecundación in vitro y se le hace una biopsia, se le saca unas celulitas al embrión, y eso se estudia para saber si el embrioncito tiene algún problema. Y ahí vos ya Entonces, podés descartar y saber, bueno, todo este ese embrión tipo de está... procesos no. ¿Por qué? Porque ciertas patologías como el autismo o ciertas enfermedades del neurodesarrollo no están identificados el cromosoma o el gen que produce eso. Cuando se identifique, la medicina reproductiva va a saber buscar ese gen. Hasta ahora no se sabe en qué sitio del cromosoma está el gen del autismo, por ejemplo. Lo único, lastimosamente, eso ya lo vemos en el proceso del desarrollo del niño, ¿no es cierto? Claro. El tiempo, todo es el tiempo. Todo es el tiempo. Y la medicina avanza, y sobre todo la biología molecular y los estudios nuevos y la innovación que hay en este campo de la medicina reproductiva, yo creo que en no mucho tiempo vamos a tener algo nuevo. Porque eso te está hablando mucho, por eso me encantó que hayas tocado ese tema. Sí. Lali, y ya que está hablando el doctor de tanto del tiempo y de todo lo que baja abruptamente en picada, esas palabras se me quedaron. Y la fuerza gravedad que va cayendo. No solo el útero va cayendo, sino que también los glúteos. Y el sueño llega a los 40 y el doctor está. El sueño de los 40 yo le estoy para llegar poniendo dignamente. te estoy poniendo un... Sí. Lali, ¿te planteaste la posibilidad de congelar tus óvulos? Y con el doctor hablamos de ese tema el año pasado. Y la verdad que yo siempre quise ser mamá de más de una hija. Siempre quise tener 2 o 3. Ya por lo que se fue dando en mi vida, en mi carrera y bueno, los divorcios, fueron cambiando los planes. Pero si vos me preguntás, ¿querés ser mamá? Y yo te puedo responder, ya no. Pero en mi cabeza dice, pero sí. Entonces tengo como una información en tu corazón. En mi corazón de ese bicho materno tengo, como dice el doctor Manabela, tengo ese bichito materno. Hablamos con el doctor, que el doctor me decía, mira, tu carrera implica mucho ir y venir, no estar. En base a la experiencia que yo también viví con Rafaela de reescolarizarla y todo eso, digo, bueno, ¿cómo será si llego a tener de vuelta? Pero Lali, esa es tu vida. Esa es mi vida. Podría ser tu vida así a los 30, o sea, fue así, va a ser a los 40 y los 50. Es tu vida y es la que tus hijos... Y ahí donde la mujer y la mamá carga la culpa, ¿verdad? Y dice, bueno... Tal cual. ¿Verdad? Hay también cosas hermosas que le habrás dado a tu hija, que ya una experiencia, una madurez. Totalmente, sí. Y eso es lo que yo creo que es demasiado interesante que, o sea, entre las disyuntivas, si querés, no querés, o podés o no podés, se pierde tiempo. Totalmente. ¿No es cierto? Y el tiempo es oro en la Bueno, en vamos la a congelar reproducción. nomás ya, Manabela, por si acaso. Vamos nomás ya a congelar y que en el caso... No, yo recuerdo que vos no te decidiste solamente porque tenías demasiadas actividades todavía. O porque se te pasó, no sé, se te pasó el momento.
No, y ya no tenía 35, de repente tenía Claro. 39, ¿verdad? Sí. Pero cuando vos ves en la ecografía, doctor, viste que yo siempre me hago el PAP contigo. Vos ahí ya más o menos podés ver qué tan lindo está el útero y todo eso Sí, de claro, claro. No con el PAP. El PAP es un estudio para detección de cáncer de cuello uterino. Es con la ecografía que te hago. Con la ecografía sí podemos ver que el útero esté sano, que no tenga alguna patología como miomas o o endometriosis, lo que fuere. Ujú. Y también se puede observar los ovarios. Pues siempre nosotros cuando hacemos ecografía, lo que hacemos medicina reproductiva, nosotros hacemos una ecografía, pero siempre nos encargamos de mirar los ovarios, sobre todo en Sí. mujeres que están en edad reproductiva. Porque yo siempre Justamente me para acuerdo advertir que me decía espectacular. que estás bien, porque tenés una buena reserva. Tiro este dato haciéndome un poquitito la linda, ¿verdad? De mis Claro. ovarios. Sí. Eso iba a preguntar, ¿cómo están los ovarios de Lali? No, pero súper, Hermoso. súper, Y, siempre fueron, sí. siempre fueron así. Nosotros Eh, nos hacemos siempre en marzo con el estudio. Entre marzo Claro. y mayo cada año nuestro Los estudio. estudios ginecológicos. Ahora, el tema de aquella vez que pasó eso, ¿no es cierto? Vos viniste así, si estoy ovulando, algo así fue. Bueno, Sí. y teníamos que hacer la ecografía. Le hice la ecografía, había un folículo hermoso, Ah, hicimos la estimulación de la ovulación y te quedaste Sí, embarazada. exactamente. Fue algo... Con una inyección me acuerdo que me fui. Sí. Pero yo le dije al doctor, creo que yo ya no voy a querer ser actriz, ya no. Estoy desilusionada. Sí, empezaba mi carrera ahí. Sí, empezaba todavía. Estoy como que no sé qué quiero ser, si directora o guionista. Empecé como a estudiar otras cosas. Voy a tener ya un hijo, porque voy a quedarme embarazada. Tipo, había un bicho que se manifestó Claro, de esa forma, después, sí. como rebelde. Porque vos sos abogada. Yo soy abogada también, Claro, ¿verdad? claro, Pero esa difícil. maternidad de forma rebelde con mi carrera, porque yo sabía que tenía que sacrificar cierta corporalidad a la hora de ponerle pecho, pero sin embargo fue el momento que más trabajé. Yo hasta los 8 Claro. meses estaba en el escenario con mi primer show, Primeriza, se llama Primeriza. Primeriza. Y me acuerdo que hice mucho dinero y me encantó Sí, la idea. Dije, espectacular. che, está y espectacular. el bebé va como el pan bajo el Sí, brazo. y me acuerdo que embarazada, a los 4 meses estuve haciendo una película de terror en Misiones, en las cataratas, Sí. la parte argentina, con una nena de 4 meses adentro, que yo hoy digo, qué loca estuve, como lo que ahora, no sé si porque pasa el tiempo me volví más miedosa, no sé si lo volvería a hacer embarazada al riesgo Puedo total. asegurar. Claro. Pero A lo te da mejor- una fuerza también el Sí. embarazo, te despierta cierta fiera. Energía, Sí. energía. Como que yo puedo, no estoy enferma, yo soy sana, estoy llevando Energía vida y diferente, tengo sí. más vida. Eso Yo es algo creo que yo es así, aprendí. el cuerpo mismo tiene una fuerza, una energía, las hormonas, no sé qué, pero parece una super mujer. Claro, y además que sabes que sos inimputable, entonces Claro, exactamente. te hace como, bueno, yo luego era una dictadora total en la casa porque, bueno, estaba embarazada, yo estoy embarazada, Claro, no voy a hacer nada. por favor. Lali, Sí. y solamente te preguntas cuando decís, bueno, a lo mejor quiero congelar mi óvulo, te preguntas o pones en estudio tu físico y tu vida o también los cuestionamientos de la sociedad, No, ¿no? no, la verdad que eso no, lo que menos me importa ya. Imagínate que vengo de una carrera en donde fue bastante cuestionada, donde fue, no de mala manera, pero sí como de un lugar de, bueno, sos actriz, pero ¿y tu profesión cuál es? ¿Entendés? Vengo de ese lugar de, yo más que nada por la calidad de vida que le pueda dar como mamá al hijo que venga. Más viene por ahí mi mambo, si me preguntas. Sí. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Me volví más miedosa después de ser mamá. Tengo así Claro. un terror en la muerte. Y sí, Antes no pensaba en porque eso. temes faltarle. Totalmente. Claro, ese es el... Un terror tengo yo así. Terror luego. Entonces, con ese miedo me volví como digo, bueno, y si tengo otro hijo, otra hija. Más va por ahí mi pregunta a la vida, ¿verdad? Y pongamos que ya te convenzamos, ya el doctor te convence, ¿verdad? Porque ya te dijo ayer tendrías que Sí, congelar. no, yo ya le dije ya en este podcast, ya digo, ya a congelar. Ah, me encanta. Ya, y eso es Somos lo que te dije, testigos Excelente. ya de vamos a formar. congelar y bueno. ¿Y qué le querés preguntar a Galdo? Pregúntale todo. No, y ya le pregunté, ya hasta los 50 es recomendable engendrarlo. No, engendrarlo, sí, para tener engendrarlo. tu bebé. Tenemos mucho tiempo. Y, Pero lo que no tenés es de postergar tu calidad.
la calidad de los óvulos. Eso no podés postergar, tienes que hacerlo lo antes posible por la calidad que se va deteriorando. Y, Acuérdate, o sea, este año ya toca hacer, y 39 este año años. tendrías que hacerlo, sí. ¿Y eso duele? ¿Cómo se hace? No, la metodología es la siguiente. Se hace una evaluación de tu reserva, obviamente tenemos que hacerla, la podemos hacer ahora en marzo. Y luego de eso, cuando vos tenés tu ciclo, tenés tu menstruación, se arranca con una estimulación ovárica, se llama estimulación ovárica. El proceso de la congelación de óvulos, hablamos, ¿no? Tiene 3 etapas. La primera etapa es la estimulación de los ovarios para que esos folículos que se reclutan, que es lo que contamos al inicio, esos folículos crezcan. Los folículos son las estructuras funcionales del ovario que producen los óvulos, contienen los óvulos adentro. Entonces, ¿qué se hace? Se estimula para que crezcan y para que maduren. Entonces, de esa forma se va a la segunda etapa del procedimiento. Esa etapa dura aproximadamente entre 8 a 12 días, que tenés que aplicarte inyectables en la pancita, que ahora todo el mundo luego se aplica por el tema ¿Verdad? del O sea, tirzepatide, la semaglutide, ¿no es cierto? Todo el mundo ya sabe, es experto en aplicarse una inyección subcutánea, que no duele, la agujita es chiquita, Sí. y de acuerdo a tu reserva se ve la cantidad de dosis que vas a necesitar vos. Entonces, cuando estás lista como para la aspiración, que es la segunda etapa, en donde eso sí lleva una sedación, se realiza por vía transvaginal con un ecógrafo al cual se le acopla una aguja, y con eso se punzan los folículos y se aspiran, porque dentro nada el óvulo. Entonces se aspira cada uno de los folículos que hayas desarrollado en esa estimulación. Y ahí el quirófano está conectado con el laboratorio de embriología, donde las biólogas están con el microscopio, le vamos pasando los tubitos porque es líquido, porque los folículos son como quistecitos, pero el óvulo está adentro, por eso se Claro. aspira. Entonces ellos revisan y van separando los ovocitos que van observando. Y eso hay Y que ahí se internarse. congela. Hay que internarse, entonces. 2 horas, más o menos, ¿Ahí en tu porque clínica luego? sí, ¿O no? claro, se hace en Neolife, y lo que se hace es, te internas 1 hora antes, el procedimiento es en el horario correcto, tiene que ser on time, por el hecho de que estás a punto de ovular, nosotros tenemos que llegar antes para sacar el óvulo, ¿sí? Entonces se hace on time y luego es una pequeña sedación. Cuando vos te recuperes la sedación, te vas a la casa. Esa tarde probablemente tengas que descansar un poco y el día siguiente ya podés tener ¿Te puede ir actividad al gym y normal. eso al día siguiente o no? Y depende de cómo haya evolucionado la estimulación. Sí, eso ¿Y se ve en el tiene alguna momento. restricción alimenticia? Algo La así única de... restricción que tiene son 6 horas de ayuno total, no se consume ni agua, y que no hayas estado aplicándote semaglutide o el tirzepatide. Pero 6 horas nomás que no te apliques el No, semaglutide o cuánto tiempo. De ayuno es 6 horas. Pero y de Y esa que no, inyección. y otra condición que tenés que suspender entre 2 a 3 semanas antes la inyección de ¿Y esta o si no, sustancia. qué le hace? El tema que estas sustancias, GLP-1 se llaman, ¿no es cierto? Estos son sustancias que lo que producen es un enlentecimiento en la evacuación gástrica. Y como vas a estar sedada, no estás intubada, no se intuba, se pone sedación en la vena, entonces puede haber un reflujo y podés aspirar. Por eso es que en general se O debe sea, tiene que ver más con suspender. la parte... Con la parte de la anestesia. Claro, Más no que con la no con criatura. no con los ovocitos ni con Y con eso con el entonces procedimiento. generalmente para cualquier cosa de la vida. No hay que aplicarse 2, 3 semanas Claro. antes si te va a Claro, internar. y listo. Claro, si tenés una cirugía, sí. Y si trata de tenés no una- complicarte. No, obviamente que se toman los recaudos, los anestesiólogos saben cómo tomar el recaudo si es, qué sé yo, necesitas operarte de urgencias. Claro, Por eso no puedes predecir. totalmente. Los riesgos que se corren cuando vos tomas una decisión cómo aplicarte eso.
¿cierto? Claro. Doctor, yo estoy del lado del Lali, ahora te quiero hacer preguntas del lado del Lali. Viste que Bien. hablamos de la calidad de óvulos, Sí, ¿verdad? sí, Y la calidad, tengo entendido la cantidad, sí podemos saber que hay una cantidad que tenés que, sí. una cantidad de óvulos para decir, bueno, este procedimiento estuvo wow, estuvo bien, que hayas tenido cuántos óvulos maduros en esa Sí. punción. Normalmente lo ideal es de acuerdo a la edad, la cantidad de óvulos necesarios para que vos en el futuro, cuando los uses, tengas un porcentaje de probabilidad de tener un recién nacido, depende de la edad. Para una mujer por debajo de los 35 años, normalmente es entre 10 a 12 óvulos. Lindos. No lindos, por ahí no se sabe todavía. Vos lo que sabés es la cantidad que sacás. Ah, ok. Y estos óvulos deben ser maduros, ¿sí? Para que puedan ser congelados. Entre los 35 y 39 años, 36 y 39 años ya se necesita una cantidad mayor, ¿no es cierto? Entre 16 a 20. Y por encima de los 40 años, obviamente ya es mucho lo que se necesita, casi 30 óvulos para tener la probabilidad de la mujer que necesita 10 nomás de menos de 35 años de tener aproximadamente un 67% a 70% de tener tu nacido vivo, uno. Pero eso en cuanto a la cantidad, porque es porcentual. Cuando va pasando el tiempo y se va cumpliendo años, la probabilidad de tener óvulos sanos es menor. Pero nosotros incorporamos hace poco tiempo una tecnología que utiliza inteligencia artificial, que es cuando sacamos nosotros los óvulos, ahí ya se le saca una fotografía, eso se sube a una nube que es un software, ¿no es cierto?, que evalúa y compara tu óvulo, cada uno de tus óvulos, con más de 150.000 imágenes de óvulos. Entonces, el algoritmo te tira que ¿Cuál? este óvulo tuyo, uno de ellos, tiene tal probabilidad de ser un embrión para poner dentro del útero para transferir y tal probabilidad de tener uno o dos nacidos vivos. Esa ¿Qué es sería la mellizos? ¿O no? No, puede. uno o dos. Ah. No dos. Uno, un porcentaje. Por Sí. ejemplo, vamos a suponer, este ovocito tiene un porcentaje de 90 o el 40%. Hay pacientes que tienen 90% de probabilidad porque son mujeres muy jóvenes y obviamente que los ovocitos son mejores, ¿no? En cuanto a su Claro. apariencia, por lo menos. Y obviamente que eso es lo que evalúa y qué probabilidad porcentual tenés de tener un nacido vivo y eventualmente con los otros dos. Con el total, eso el algoritmo hace digamos, una conclusión y una resolución de cuál es tu probabilidad, de qué es lo que a vos te interesa de tener un nacido vivo. O sea, hasta ok. el año pasado vos congelabas todos tus óvulos sin saber qué calidad, calidad tenían. tenían tus óvulos. Claro. Ahora yo ya sé. Neolife, Ahora ya sabes. Neolife incorporó esta tecnología el año pasado, El año pasado, o sea, a mitad del año pasado. que es la única tecnología que hay en Paraguay. Sí, claro, Los sí. únicos que utiliza en todos los procesos de preservación, en donde ya se sabe la calidad de cada óvulo, porque hay algo que yo no sabía, que ya hace mucho, que vos podés tener un óvulo de mayor calidad en el mismo La misma procedimiento y claro. otro con menor calidad. Yo pensaba que todos los óvulos Todos iban a la ser misma iguales. calidad. Claro. Sí. Pero eso ya se sabe ahora. ¿Cuál es? Ahora ya se puede saber y vos ya tenés ese resultado, se te entrega y vos ya sabes, bueno, estamos bien. O necesitamos hacer otro proceso de para Sí. tener más óvulos. ¿Y eso dónde se guarda? Esos van generalmente hay un procedimiento de laboratorio de embriología donde se congelan los ovocitos, los óvulos, y se denomina vitrificación, que es la tecnología más recomendada para este tipo de procedimientos. Y los ovocitos van todos debidamente identificados en un espacio que son
como unas paletas que tienen y eso se coloca en un tanque de nitrógeno líquido. ¿Pero en Ahí Paraguay o Mamba? no, acá. Acá. Acá hay una sala de criopreservación. Entonces se congelan, obviamente que hay mucho material biológico en el mismo tanque, por lo tanto tiene que estar debidamente identificado. Sí, y claro que después no te pongan otro osito Tal de cual, otra claro, persona, obvio, ¿verdad? obvio. Me sale así rubia, ojos No, azules, mi hija, ¿verdad? hay mucho Este no era mío, celo. ¿verdad? Hay mucho celo en el laboratorio. Nuestras biólogas son recontra celosas y Doctor, nuestro director del laboratorio peor y todavía. acá la pregunta monetaria. Eso, por ejemplo, vos, yo me imagino un locker de vidrio, ¿verdad? Así, donde vos Mm. pones tu osito. ¿Eso vos tenés que pagar cada año, cada mes? ¿Cómo Sí, es? todo material biológico porque no solamente hay ovocitos, hay semen, hay embriones, hay tejido ovárico. Entonces eso tiene un costo de mantenimiento anual que es mínimo, Ah, ok. ¿no es cierto? Y lo que es bueno de la criopreservación de óvulos es que a la mujer le da independencia reproductiva. ¿Qué significa eso? Que si vos haces un embrión y lo congelas, ya hay una implicancia del otro, paterna. Entonces ya hay implicancias legales, etcétera, etcétera. En cambio, el óvulo a vos te da independencia porque podés descartarlo cuando vos quieras. El embrión no se descarta. ¿Me ¿Cómo entendés? eso es? No entiendo. No, Claro, porque al el óvulo, congelar el óvulo, ¿no? congelas el óvulo es una célula. Dentro de 10 años. En sí, cambio, eso quiero es tuyo y vos haces lo que querés. Claro, Y cuando no hay mezclas lo que implicancia. es todo el tema. Claro, no hay implicancias éticas, legales, religiosas, etc. Vos puedes hacer lo que querés con tu óvulo. El óvulo es una célula Que todos los meses luego que ¿Se todos los puede meses se donar produce. también eso? ¿O Se no? puede donar también, claro. Existe, sí. Pero ponerle en el caso que yo te diga, bueno, doctor, finalmente no quiero ser mamá, ya Sí. voy a donar. ¿Sabe? O qué se hace con eso si ya no usas. No, y se descongela y se destruye, luego se autodestruye. O se dona, O se dona, ¿verdad? o se No dona. te pregunto más, vos dijiste qué fuerte, en el sentido de que qué fuerte, que donar. Porque Si eso estaría bueno, es imagínate mi que... hijo al final, ¿verdad? Se me voy y le voy a Imagínate tu buscar a hijo, mi hijo. claro. Imagínate que Lali va a llenar de actrices del país. Lo más probable es que me vaya a buscar. Vos sos mi ovocito, ¿verdad? Pero, y en el caso de que no hay implicancia legal, ¿te referiste a que cuando ya congelas el semen y el óvulo, o sea, Claro, la el mezcla? óvulo, la mezcla del embrión. El Ese es embrión es la embrión. mezcla, ¿verdad? Estamos Sí. hablando. Hoy estoy aprendiendo, Sí. salvo una ginecóloga de este podcast. Yo. No, y sobre todo también, Lali, lo que al hecho de congelar óvulos te da las posibilidades del futuro, de poder tener una oportunidad así. Hoy, tu pareja de hoy, podemos tener plan B, plan C, plan D, Hay varios planes. porque tus óvulos van a estar ahí con la misma calidad que congelaste en ese En momento. esa edad, O sea, a dentro tu de edad. 10 años va a tener la misma calidad de tus óvulos. Consulta, y acá hablo desde una total ignorancia y por favor no me hagan memes después de esto. ¿Qué pasa si está congelado mi óvulo y yo ya llegué a la menopausia? ¿Hule ya ahí? O... No. En etapa menopáusica te puedes embarazar. Eso pues yo no sabía, por eso no Sí, te pregunto. te puedes embarazar. Por eso la ¿No tiene nada menopausia... que ver? En promedio, la mujer entra en menopausia entre los 48 y 52 años. Ahora se está prolongando un poco más la edad de inicio del ¿Por qué se está proceso prolongando? por la calidad de vida. Ah, solamente Calidad por de eso. vida, estilo, alimentación, etcétera, etcétera. Tiene que ver eso, doctor. Claro, Sí. claro. O sea, Porque hay gente que entra ya en ese que es antes de la menopausia, ¿cómo se llama? esa menopausia precoz, decimos, eso generalmente es antes de los 40 años. Eso la mujer entra en insuficiencia ovárica. Por eso es que hay que informar y controlar a partir de yo siempre digo a mis pacientes, a partir de los 25 yo ya le hago Sí. una antimuleriana, porque hay muchas mujeres que hemos detectado que ya tenían baja reserva y congelaron antes que se queden sin nada. Claro. Que no tenés ni un proyecto a los 25 de casarte o de tener pareja y de tener un hijo. Claro, en ¿No es este cierto? 2026 que ya Tal la cual. gente tiene hijos grandes ya, Así mismo, ¿verdad? así mismo. Y una pregunta, ¿por qué mucha gente que hace el tratamiento de fertilidad a veces tiene mellizos y eso? Bueno, ¿Porque piden o porque...? existen ciertos tratamientos como los tratamientos hay tratamientos de alta y de baja complejidad. Los de baja complejidad
como son la inseminación artificial y las relaciones programadas, cuando se estimulan. Y esas dos son las que tienen las mayores tasas de embarazo múltiple. Ahora, en la fecundación in vitro, vos tenés la sartén por el mango, porque vos decís, bueno, voy a transferir un embrión o transfiero 2 embriones. Si transferís un embrión y no está indicado, obviamente, y está indicado, vas a tener un solo bebé. Pero si es que transferís 2 y no está indicado transferir 2, aumentás la chance de tener 2 en esa mujer. Y esto no está bien visto por las guías internacionales. El objetivo no es así. ¿Por qué? Porque una pregunta y una consulta muy frecuente en el consultorio es que viene una pareja a decir queremos mellizos. Entonces yo siempre digo que le tiro la estantería abajo, porque resulta que no está bien visto el embarazo múltiple, porque el embarazo múltiple es un embarazo de muy alto riesgo. Es alto riesgo para la madre porque aumentan las complicaciones médicas del embarazo, como es la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional y sobre todo los partos prematuros e inmaduros. Y ahí es donde vos le estás traspasando el riesgo a tu bebé, a los bebés. Claro. Porque son bebés que nacen muy prematuros y obviamente tienen que estar en las terapias, y en las terapias pueden tener complicaciones y con las consecuentes secuelas que pueden existir. Claro. Por eso yo siempre digo, ¿no es cierto?, sobre todo para las parejas que demasiado quieren mellizo, o la mujer que quiere mellizo. Claro. Es una pirámide esa, ¿no es cierto? Acá están todo lo que nosotros le vemos. Felices, hermosos los mellizos. Con la misma ropa, ¿verdad? Exactamente. Y acá abajo, en la base de la pirámide, todos aquellos que o no pasaron la terapia o, como yo suelo decir, están en Teletón. Claro. Porque tienen secuelas neurológicas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no está bien visto. Obviamente que hay ciertos casos o circunstancias que nosotros tenemos que transferir 2, ¿no es cierto? Pero no con la intención de 2. Claro. La intención de que por lo menos uno se quede. Claro. Esa es la idea en cuanto a la medicina reproductiva y a lo que estabas preguntando, sí, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta así cortita antes de terminar y cerrar. Acá con Lali decidimos que vamos a preservar. ¿Qué posibilidades tiene ella? ¿Va a tener óvulos con buena calidad? ¿Vale la pena? Por supuesto, claro. Decidimos. Es que la medicina reproductiva no inhibe o no cierra el caso, porque en el grupo de ovocitos que nosotros te estimulamos, más todavía si vos tenés una buena reserva ovárica, que sí la tenés por lo menos hasta el último año. Yo le tengo re fe a mis óvulos. Claro. Dice ya. Entonces, porque es porcentual, pues. Claro. Una mujer que tiene pocos, obviamente la probabilidad de que tenga normales es menor. Pero si vos tenés una reserva normal, te sacamos 16 óvulos, ponerle, lo más probable es que tengas una buena cantidad que sean de buena calidad. Claro. Y esos de buena calidad tienen un porcentaje mayor de recién nacido vivo. Porque eso es lo que mejoró esta inteligencia artificial que te comentaba. Porque antes se consideraba la edad nomás. Pero no sabíamos, pues, claro, la calidad del óvulo. Cierto. En cambio, ahora esto aditiva un dato más. Bueno, a buena hora vine entonces a querer tomar esta decisión. Sí, súper. Está mejorada la medicina. Por eso. Por eso nomás yo estaba esperando, doctor. Claro, ahí está. Teníamos que tener ese. ¿Entendés? En serio, es un avance. Un avance increíble. Ya sabés lo que congelaba, antes no sabía lo que congelaba. Claro. Por ahí, una chica que congelaba a los 30 no tenía buena calidad, porque no depende solamente de la edad. Claro. Depende de muchas cosas. ¿Y eso depende de la genética o no? También. Un poco También así depende de la genética, depende de que no tengas alguna patología en el ovario, como es la endometriosis, por ejemplo, que deteriora la cantidad y también la calidad. ¿No es cierto? Cierto tipo de patologías o por ahí algún problema genético que tengas, ¿no es cierto?, que haga que la calidad de los óvulos y la cantidad se vean afectadas. Claro.
Bueno, y a mí hay una frase que a mí hace años que Jennifer Aniston hizo esa entrevista, Ah, ya Jennifer. Jennifer Aniston, que ella Capísimo. decía, Divina. a mí hubiera dado mi vida entera porque alguien me cuente que tenía que congelar mis óvulos, Sí, ¿verdad? Así, actriz nomás me viene a la Sí. cabeza, ¿verdad? sí, Que alguien me cuente porque solamente quiero tener la oportunidad de elegir, porque tal cual. Claro, pues ella no pudo no, elegir más. claro, ya no pudo más elegir, la posibilidad de elegir, porque eh, Tal cual. ella inclusive buscó joven sus Sí. embarazos, pero ya sus óvulos no tenían esa calidad. Y fueron, no sé, hace 5 años creo que ella dio ese Dio un reportaje reportaje, sí. y Sí, decía la importancia de saber si alguien me hubiera contado solamente que existía esta posibilidad. Si lo quiero usar, lo uso, pero que tener la Tener posibilidad la posibilidad de elegir es muy de claro, importante. elegir. tal cual. Y esto es un backup. Yo siempre digo, es un backup para el futuro. Si lo utilizas bien y si no lo utilizas bien. O sea, no hay Claro, tanto conflicto legal, ético. No existe ese conflicto en el caso de conservar los óvulos. totalmente. Bueno, a mí me encanta porque tomamos la decisión. Tomamos la decisión. Faltaba un podcast nomás para decir Falta el sí. podcast para decir sí. Porque en realidad siempre era No, pero así. ¿Qué ella es lo sí, que voy a hacer? sí, ¿Doctor, voy a sí. congelar o no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Casting de Claro, el tema espermatozoides que, después. claro, Así, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida? Siempre fue así esa mismo, claro, la pregunta, ¿verdad? claro. Pero otra vez, este paso, preservar, como que te da seguridad para lo que después elijas, para lo que Claro, después se te presente, ¿verdad? tal cual. Totalmente. Así Digo, que ya vas a tener. Y el método que se utiliza para digamos, para juntar el óvulo con un espermatozoide, se descongelan los óvulos y se hace la fecundación. Y ahí se forma el embrión. Mm. Y el embrioncito se te transfiere dentro del útero a vos. Ese es el procedimiento. Si lo Claro. querés utilizar a los 43 años, que ahí yo no te recomiendo no te vamos a recomendar que tengas con tus propios óvulos. Ya es más difícil. A no Si ser que no le preserva. hagamos si no preserva. si preservas. Pero No, podés pero si también. congelo este año, sí, a No, los claro, 43 puedo, claro, ¿verdad? sí, por eso, sí, ahí sí. No, Claro. claro. Por lo que me decís es no enchufarme, por decirlo así, una palabra más coloquial, enchufarme un embrión a mi panza con mis óvulos. Eso es lo que me decía, los No, 43 ponele. No, pero en ese caso se puede también saber, vamos a suponer que te hacemos un in vitro, una fecundación in vitro con tus propios óvulos a los 43. Yo te saco los ovocitos, se juntan con los espermatozoides, se produce el embrión y al embrión hay que hacerle la biopsia para saber si es genéticamente normal. Claro, ¿Sí? pero Esa posibilidad tenés, solamente que la probabilidad es y más el alta. costo-beneficio, Es baja. utiliza tus óvulos de esta edad, no de los 43. No, y para ¿sí? eso luego esa es la idea, Claro, porque claro. si está esa Tal posibilidad, cual, tal cual. ¿no? Y justamente para prevenir, pues, Sí. también. Bueno, Tal cual. y bueno, Lali, ya que... Yo me voy con un que masterado en psicología decidimos- acá, en ginecología. Ya que decidimos, vamos a dar un poco un mensaje a esta decisión que tomaste. A las Yo creo mujeres que que están ahí. el mensaje creo que tiene mucho que ver con lo que contaste recién de la actriz, tener la oportunidad de elegir. Eso es muy importante. Como que me abrió ahora la cabeza en todos los ámbitos de mi Claro. vida. Tener la oportunidad de elegir es muy importante, sobre todo por lo que conlleva después la frustración de no poder haber elegido. Claro, No, vos tuviste esa oportunidad. tener la oportunidad. Y para las mujeres es demasiado difícil tener la oportunidad de elegir. Y yo creo que, como decías, como empezamos este podcast a los 40, estás con energía, con todo, y tener las cosas más claras también para poder elegir. Tal cual. Totalmente. Doc, y vos, un mensaje cortito, clarito. No, y animarle a, no sé, a todas las mujeres, que inclusive los que tengan 25 años, si el ginecólogo no le habla de la reserva ovárica y de poder evaluar a ver cómo está eso, ya que existe la probabilidad de que tenga algún conflicto o algún problema que imposibilite la reproducción, es interpelar al ginecólogo para que le pida los estudios, porque eso es lo que sucede.
¿no es cierto? Sucede aquí y en cualquier parte del mundo. Y nosotros más porque somos un poco más prejuiciosos en cuanto a cómo es el procedimiento, si duele o no duele, que a vos te preocupó eso, el costo, ¿no es cierto? O sea, son cosas que hay que arrimarse al centro de reproducción, consultar con un especialista para que les den las directivas más adecuadas. Claro. Súper. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Lili. ustedes. Nos vemos en el Gracias. consultorio, Dale, Doc. dale. Bueno, nosotros Muchas tenemos que gracias. hacernos nuestro estudio anual, que es muy importante. También el mensaje a las mujeres del control de las mamas, del útero, de sangre, un poco. Cuidarse y quererse, ¿verdad? Tal Cuidarse y quererse, que es un poco invertir en nuestro tiempo y la calidad de tiempo con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con nuestros hermanos, o con nuestros amigos. Y la mujer tiene que autoempoderarse, ¿no es cierto? Y más todavía a esta edad, ¿no es cierto? Porque Con la 40. decisión es de la mujer, Totalmente. en el caso de lo que estamos hablando. Así Bueno, mismo. muchísimas gracias a No, los gracias dos. a ustedes. Así Un placer. que nos vemos, vamos a agendar ya. Yo también. Ya te dio ganas de congelar. Ya quiere congelar, listo. Gracias. No, por Bueno, favor. un placer. Gracias, Doc. Un placer.